hermosas guerreras, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Hola, Dios les bendice, muy buenos días. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, pues mi paz ahora está un poco delicada de su garganta, pero aquí estamos cumpliendo como cada lunes. Amén. Dios les bendice, aquí estamos la Paz Angie, Pastora Nancy, y tenemos hoy el gusto de entrevistar a una hermosa guerrera. Amén. Hoy vamos a conocer a una guerrera que ¿qué podemos decir, verdad? Bueno, se las presento, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana González. Le agradezco a la pastora Angélica porque es el intermediario por el cual la pastora Nancy me da la oportunidad de dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a entrevistar. Sabemos que es un gran testimonio, amén. Sabemos que nuestro tema en esta mañana se llama No juzgues a los hijos de pastores. Amén. Es un tema que impacta y eso es lo que queremos realmente. Cada título que tocamos para cada lunes son temas que impacten. Amén. Porque son temas que realmente a veces no se hablan, pero son necesarios. Amén. Quiero iniciar con un versículo de la Biblia que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar a hacerle algunas preguntas aquí a nuestra hermana. Nos da mucho gusto tenerte. Viene de muy lejos, viene de muy lejos, entonces le damos gracias a Dios porque llegó a tiempo, llegó con ese corazón para poder transmitir lo que ella tiene, lo que Dios ha hecho en su corazón y más que nada para que hable a la vida de cada uno de todos los que estamos aquí en esta hora. Amén. Sí, si pueden compartir este enlace para que llegue a varios hermanos, varias personas para que puedan escuchar y ver este tema. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, hija. ¿Desde qué edad eres hija de pastores? Desde nacimiento yo soy hija de pastor. Me gustaba mucho ir a la iglesia. Siempre que recuerde, siempre participaba en las escuelas de verano. Me gustaba mucho participar en las escuelas de verano. Amén. O sea que desde que tú eras bebé, tus papás ya eran pastores. Así es, mis papás. Amén. Y tú creciste y te gustó seguir el ejemplo de ellos. Así o es. Sea, en esa área del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo. Veías que ellos servían, tú querías servir. Así es. Solo que, pues cuando uno es niño, pues todo se le hace fácil, ¿no? Y es muy fácil guiar, tanto el padre, es muy fácil guiar al hijo porque está pequeño y lo tiene en sujeción y en cualquier momento está ahí y lo tiene a la vista y lo tiene a su alcance. El problema es cuando uno ya crece, es cuando uno se descarría. Entonces tú estabas en un ministerio desde pequeña. Como a la edad de los 12 años, yo empecé a servir en la iglesia como maestra de niños. A los 12 años. Así es. Wow, yo creo que no hay edad, ¿verdad?, para servirle a nuestro Padre Celestial. No, no hay edad. ¿A qué edad tomaste tu decisión por Cristo? A mi edad de 14 años yo me bauticé. Y ahí fue cuando hice mi conversión real a Cristo. Lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Amén, y ahí comenzaste. Así. Bueno, pero ya después de ahí ya se rompió algo, ahí empezó algo de rebeldía. Así es, fue cuando aproximadamente tenía 17 años. Es la edad así como entre adolescencia y juventud. Yo estaba estudiando en ese entonces la preparatoria y fue en una ida de pinta. Todo comenzó en la desobediencia. Mi papá me había dicho entra a la escuela y yo por desobediente me fui de pinta. Y me empiezo a relacionar con una persona que es muchísimo mayor que yo. Y tuve una relación con esa persona y a raíz de eso yo salí embarazada. A los 17 años. A los 18 años. 18 años. Amén.
Y bueno, para esto, cuando tú sales embarazada, ¿cómo te apoya la iglesia? ¿Cómo sientes el apoyo de parte de los congregantes? Como en la iglesia, la mayor parte de mi familia, por parte de mi papá, forma parte de la congregación, pues sí fue muy fuertemente el señalamiento, el haber yo fracasado. Fue muy duro en la iglesia, por ser sobre todo hija de pastor. La iglesia, ¿qué espera de un hijo del pastor? Que como hijos de pastor sirvamos y enseñemos y hablemos bonito, y cuando nos toca dirigir, llevemos a la iglesia la presencia de Dios como lo hace el pastor. Y pues muchas veces por desgracia se puede decir, no, como hijos de pastor, pues no damos el ancho ni estamos a la altura del papá. Entonces, a raíz de eso, pues somos muy fuertemente criticados, señalados, juzgados, cómo nos vestimos y saludamos y no saludamos. A la vez es padre, porque cuando vamos a una iglesia nos tratan pues de lo mejor y nos dan de lo mejor, a comer de lo mejor, pero también cuidadito y cometamos un error porque somos muy fuertemente señalados. Yo creo que sí es difícil ser hijo de pastor, en cuestión de que tú encuentras en tu casa, que es la iglesia, que tienes que encontrar apoyo, ¿no? Apoyo de seguridad, ¿no? Porque bueno, uno dice, ya cometió uno pecado, cometió uno error, pero yo creo que bastante es cómo se siente uno, ¿no? Cuando uno comete pecado, se siente uno muy mal. Entonces, y después todavía, si la iglesia no te apoya, o te hacen a un lado, o te juzgan, creo que fue duro para ti, hija. Sí, porque realmente la congregación es lo que pide, ¿no? Que los hijos sean como los papás, cuando realmente el llamado es para los papás, ¿no? Y sí, sobre todo lo más tremendo es que la gente no se da cuenta del daño que nos hacen con sus críticas. ¿Hasta qué grado podemos caer al desanimarnos del ya no querer ir a la iglesia por ser señalados, por ser criticados? Y la verdad sí empieza así a ver en nosotros como que pues ese desánimo por ya no ir a la iglesia, por no buscar de Dios, pues ¿para qué, no? Si la gente nos critica. Ese es un desánimo que entra en los hijos, ¿no? Pero yo creo que interno en tu casa, pues dices, tengo que ir porque mis papás van, ¿no? O sea, ya tengo que ir, debo de estar ahí porque mi papá me está mandando, pero realmente ya no vas con un corazón realmente dispuesto. Eso es lo más fuerte, porque mientras la iglesia o las demás personas critican, señalan, por otra parte el papá, es que tienes que ir a la iglesia. Siempre te hemos inculcado que tienes que ir, porque pues yo soy el pastor y la ejemplo, iglesia, ¿no? Tiene que ver que el pastor llega con su familia, entonces sí es algo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí, yo creo que sí. Bueno, hablando ministerialmente en la iglesia, ¿no? ¿Cómo te recibe la iglesia? El apoyo, que pues al ver no lo hubo rechazo, hubo crítica, lo peor, ¿no? Juzgar, ¿no? Y pues la palabra de Dios nos habla, ¿no? Que no juzguemos, ¿no? Porque en eso realmente podemos ser hallados. Y creo que muchos pastores o muchos que están escuchando este testimonio, creo que a veces el Señor nos ha callado la boca por tener que pasar en áreas que nosotros juzgamos. Y es tremendo a hacer esas críticas porque realmente la palabra se cumple. Así es, y aparte porque eso puede ser un empujoncito para que con nosotros como hijo del pastor nos descarriemos y tomemos un camino equivocadamente fácil, cuando en realidad nos lleva a la destrucción. Amén. Aquí una pregunta que sí me intriga un poco. ¿Parte de tu familia de sangre es cristiana también? Así es, mi familia. ¿Y ellos también te apoyaron? ¿Ellos cómo te apoyaron? Creo la mayor parte de las críticas fue parte de la familia. Eso es la tristeza, ¿no? Más triste. Que realmente es cuando dices, ellos son los que me tienen que apoyar, los que creo que son los que me van a levantar, a dar la mano cuando estoy caída, ¿no? Y cuando pasa eso todavía, aparte de la congregación, aparte de la familia, pues yo creo que es otro doble golpe, ¿verdad? Sí. Totalmente al alma, al espíritu, al hígado. Pues sí, porque uno como persona, ¿qué esperas recibir de tu familia? Pues el apoyo, ¿no? El ánimo. ¿Y qué es? Yo recibí señalamientos, críticas, humillaciones.
y recibí mejor el apoyo de gente de afuera que los de adentro. ¿Hubieras querido otra reacción de parte de la congregación, de la familia? Así es, que reconozco también que no fue una gracia lo que yo hice. No, ahorita ya lo veo de otra forma, pero sí hubiera preferido que me hubieran animado y fueran... Sí, que actuaran con madurez, ¿no? Digo, así. Porque hay liderazgo, hay familia cristiana que ya tiene años, ¿no? De cristiana, y actuar con madurez. Pues sí, sí, algo también yo creo que se les olvida que ellos se les hace fácil juzgar y no se dan cuenta realmente cómo está su casa. Y muchas veces su casa está igual que uno o hasta peor, nada más que lo mío, por ejemplo, se anunció por ser quien soy, la hija del pastor. Exactamente. Has dicho algo muy cierto, hay veces que el pastor no lo dice por guardar la imagen, que los congregantes o líderes no lo dicen porque dice, ¿qué van a decir? ¿No? ¿Cómo crees? Y estamos viviendo en una mentira realmente. Cuando dice la palabra del Señor que no hay nada oculto, ¿verdad? Delante de Él. Algún día va a salir toda la luz, y es tremendo. Amén. Amén. Y ¿tú qué actitud entonces tomaste definitivamente ante la negatividad de apoyo, tanto en la congregación como en la familia? Aquí creo que tuvo mucho que ver el cómo yo me sentía. ¿Cómo me sentía que no valía nada, me sentía que no tenía ningún valor, sentía que no era apto de seguir sirviéndole a Dios. De ahí partió como para yo desanimarme y tomar un camino incorrecto en mi vida. ¿Nos podrías comentar un poquito de ese testimonio, de ese camino incorrecto? Sí, yo empecé a enfriarme en las cosas de Dios, me alejé completamente de Dios. Llegó el momento en el cual yo no quería saber absolutamente nada de Dios. Mi mamá, mi papá me decían, ora, lee tu Biblia, y me molestaba que me lo dijeran. Entonces yo abrí puertas y por medio de redes sociales yo contacté a unas personas que me llevaron por el mal camino. Todo empezó en una invitación a una fiesta, el salirme de mi casa, porque me fui de mi casa como 15 días más o menos, estuve fuera de mi casa. Y ahí yo me relacioné con gente que me indujo a consumir drogas, al alcoholismo, a hacerle daño a la gente, con gente que se dedicaba eran sicarios, y de ahí me rescató Dios. Yo caí en lo más bajo, en lo más vil y menospreciado, de ahí yo caí. Yo me empecé a drogar, empecé a alcoholizarme. En una ocasión que yo cuando me fui de mi casa, llegué a la casa del novio de una amiga que nos dio hospedaje. Esa ocasión, pues a mí la droga me la regalaban, pero llegó el momento, el día en que me empezaron a sacar así como que mi lista de todo lo que yo había consumido, el hospedaje, la comida, la droga, todo me lo empezaron a cobrar. Entonces, pues yo no tenía ningún peso con qué pagarles. Entonces este tipo me dicen, como no tienes con qué pagar, dice, pues te voy a matar. Y yo, pues sí, entré en pánico. En ese entonces, vuelvo a repetir, yo estaba alejada de las cosas de Dios. Cuando este tipo me dice, te voy a matar, él tenía cerca de él un machete y él me dijo, te voy a hacer cachitos. Dice, si no tienes cómo pagarme, pues te voy a hacer cachitos, dice, porque ya eres una boca más y si nada en esta vida es gratis. Cuando él agarra su machete y lo alza, no sé qué pasó, no sé qué sucedió. Algo a él lo aventó y lo jaló por el piso. Yo la verdad aproveché para salirme corriendo. Para esto yo ya, como ya anteriormente, ya me había dicho que yo tenía que pagarle y tenía que pasar una cuota de lo que yo había consumido, pues yo ya había preparado mis cosas para irme, ¿no? Dije, no, aquí ya no soy bienvenida, ya me voy a ir a otro lado. Pasa esto con este tipo de que lo jalan, no sé qué fue, ni siquiera me detuve a ver qué es lo que le había jalado, lo estaba empujando, no sé, él gritaba, ayuda, ayuda, ayuda. Yo aproveché para salirme corriendo y me fui a como una terminal. Estuve en la calle, me quedé a dormir en la calle como 2, 3 ocasiones, no tenía nada que comer. Y yo seguía renegando y me seguía rehusando a no querer saber nada de Dios.
Creo que entra una parte muy importante porque mientras yo estaba fuera de casa, mi papá me decía que él siempre se ponía en mi habitación y oraba. En sus oraciones estaba el que sus palabras eran: Señor, que donde quiera que esté mi hija, tu presencia siempre esté con ella y que alguien le hable de ti. Recuerdo que esa noche la pasé en la calle y cuando amanece, yo no había comido nada un día anterior. Ese mismo día pues ya tenía muchísima hambre y me acuerdo que en esa localidad estaban transportando unos santos y la gente estaba regalando platos de comida y yo iba pasando y me regalaron un plato de comida y yo le dije, pero no tengo con qué pagarle. Dice, no, es gratis. Me dieron un plato de 3 tacos y unos tamales. Y ya seguí caminando y yo seguía rehusándome a no querer saber nada de Dios. En una de esas, en ese entonces yo tenía la red social que es Facebook. Abro el Facebook y me aparece una frase que dice, Cristo te ama. Y yo dije, no quiero saber nada de Dios. Me seguía rehusando a pesar de todo lo que ya estaba viviendo tan fuerte. Y ya agarré, volví a cerrar mi Facebook, lo di de baja. Y en eso me contacta una tía y me dice, tu mamá te está buscando, tus papás están muy preocupados. ¿Dónde estás? Vamos por ti donde quiera que estés. Y agarré y no le quise decir más. Lo único que le dije fue, me voy a ir más lejos. Para esto yo llego a la terminal, así como una parada. Y me acuerdo mucho que era un día de domingo. Y cuando yo estaba ahí parada, llega una persona y me regaló un folleto que decía, Cristo es la salvación del mundo. Y yo dije, no, ¿por qué esto? O sea, no. Yo seguía huyendo, seguía rehusándome. Entonces llega otra mañana, pasa otro día, me quedé otra vez en la calle. Y llega otra mañana y llegó un señor con una gelatina y me la regaló. Me dijo, te regalo esta gelatina. Y yo dije, ¿cómo sabes de que no he comido? Y me regaló una gelatina y agarró y me dijo, Cristo te ama. Y yo dije, ¿qué? Y en eso empecé a escuchar el canto que dice, renuévame, Señor Jesús. Yo empecé a llorar en la calle, sin importarme quién me viera. Dije, perdón, Dios. En una ida que yo estaba afuera, yo ya estaba consumiendo drogas, pero yo cada vez que consumía drogas, pues yo sentía que no me hacía efecto y yo decía, no, yo quiero probar algo más fuerte. En esa ocasión, pues sí se me pasó la mano y yo me estaba quedando en una sobredosis, yo me estaba muriendo. Fue una sensación horrible. Sentí como mi corazón empezó a palpitar súper rápido y al mismo tiempo se empezaba a calmar, a parar. En ese momento yo sentía como me caía en un abismo profundo y oscuro. Y en mi conciencia, lo poco que yo podía haber tenido de conciencia, yo hablé con Dios dentro de mí, porque ni siquiera podía hablar, y dije, Señor, sé que no estoy en un estado correcto ni agradable delante de ti, pero si tú me das una nueva oportunidad de vida, yo te prometo que jamás voy a volver a drogarme ni alcoholizarme. Fue algo milagroso, como sentí como algo me empezó a empujar hacia arriba y empecé a ver otra vez la luz. La gente que estaba ahí me decía, es que ya tenía los ojos volteados y blancos. Nosotros decíamos ya que se murió. Y si de repente regresaste en sí, agarré mis cosas y dije, ya estuvo. Pero a la vez también llegó en mí el temor, porque yo me había salido de mi casa por mi propia cuenta y dije, ¿cómo ahora voy a regresar a mi casa, no? O sea, ¿con qué valor voy a regresar a mi casa después de todo lo que había hecho? Y de por sí. Y si antes te señalaban, ahora más. Así es, si había sido señalada, dije, con esto me destruye. Ya estaba también en una parada, me acerqué más a la localidad donde yo vivo, me acerqué más. Y en ese entonces, tengo un amigo que en ese entonces trabajaba con mi papá, y en ese entonces va pasando, y me dice, ¿qué haces aquí?
Dice, tu papá te está buscando, tus hijos están muy preocupados. Dice, regrésate a tu casa. Y yo le dije, no, y no le vayas a decir a mi papá, porque trabajaba con mi papá, no le voy a decir a mi papá que me viste. Dice, pues ¿a dónde vas a ir? Le digo, me voy a ir más lejos, le digo, porque no tengo cara con qué regresar a mi casa. Y él me dijo, no, a ver, préstame tu celular. Dice, si tienes casa, si tu papá te tiene bien vestida y te procura, dice, ¿cómo que te vas a ir teniéndolo todo en tu casa? Le dije, no, es que no tengo cara con qué regresar y ni con ojos con qué ver a mis papás. Y me dijo, no, tu papá está muy preocupado. Dice, préstame tu celular. Él se hizo pasar por mí, le escribió a mi papá por WhatsApp y le dijo, papá, quiero regresar a la casa. Y ya mientras él me dice, ¿no traes para tu pasaje? Y le dije, no traigo ni un peso. Y él agarró y me dijo, ten, para que te regreses a tu casa. Y yo le dije, no, mi papá no me va a aceptar. Dice que sí. Y en lo que estábamos, que sí, que no, voy recibiendo un mensaje de mi papá donde dice, esta es tu casa, te saliste por ti misma. Dice, pero aquí eres bienvenida. Entonces agarró el amigo y me dice, ya vete a tu casa. Si no fuera el amigo que se hace pasar por mí, le escribe a mi papá, yo me hubiera ido muy lejos, más lejos, y no sé dónde estuviera yo ahorita. Pues yo creo que primeramente ahí podemos ver las oraciones, ¿no? De los papás, dices, o sea, la oración, tú sabías cómo oraba tu papá, tú sabías que mamá estaba doblando rodillas y que siempre el Señor te mandaba un mensaje, ¿no? Hasta una alabanza. Entonces, Dios siempre estuvo ahí contigo y podemos ver, pues yo creo que es impactante a mí lo que me llega, ¿no? El ver que no fuiste apoyada y de ahí pues se desencadenaron muchas cosas más en tu vida, ¿verdad? Yo creo que ahorita pues muchos de los que estamos viendo, estamos conectados, los que están viendo y aún los que van a ver, pues yo creo que tenemos que apoyar al caído, levantar, no criticar, no juzgar. Amén, siempre levantarle como quisiéramos que a nosotros nos levantaran cuando nosotros también cometemos algún error. Amén. Así es, ¿no? El enemigo siempre no. Tu papá ya no te va a recibir porque te saliste por tu propio bien, ¿no? Por tu propio pie, por tu decisión. Y es lo que venía a tu mente. Así es, pero como ya anteriormente había tenido otra experiencia con mi papá, tengo que reconocer algo, que soy afortunada y bendecida de tener el padre que tengo. Amén. Nunca me criticó nada, nunca me juzgó. Al contrario, mi papá como Dios me recibió con los brazos abiertos y me dio de lo mejor en su cuando mesa. Tú llegaste, después de que llegaste. Así es, cuando yo me fui. Con esta era la segunda ocasión que yo me iba de mi casa. La primera ocasión me fui porque había salido embarazada de mi primer hijo. Ahí también, cuando yo regreso, yo me sentía indigna de ser su hija y de recibir el mismo trato que le daba a mis hermanos. Me acuerdo mucho de uno cuando mi papá nos llevó a comprar ropa y nos dijo, escojan ropa. Y mis hermanos se fueron a lo mejor. Y yo me fui a los saldos y mi papá se me acerca y me dice, ¿qué haces ahí? Le digo, pues estoy escogiendo ropa. ¿Pero por qué de los saldos si tú también eres mi hija? Y le dije, no, papá, porque la regué y no merezco lo mismo que mis hermanos. Dice, pues yo ya te perdoné y eres mi hija y mereces lo mejor y ve y escoge de lo mejor. Y siento que así es Dios. Así es Dios. A Dios no le importa qué hayamos hecho, hasta dónde hemos caído. Dios simplemente nos recibe con los brazos abiertos y nos dice, aquí estoy, mi hijo amado. Amén. Así como dices, eres privilegiada de tener un padre como tienes, ¿no? Tus papás. Pero más, ¿verdad? El Dios que ha transformado a tu papá. El Dios que tu papá conoce y que sabe cuál es el amor, ¿no? Y que él, a lo mejor él puede decir, si te vas ya no te recibo, ¿no? O lo que uno como padre dice, ¿no? Pero cuando uno está ya viviéndolo, dice, Señor, donde quiera mándame a mi hija, ¿no? Donde quiera que esté, no importa cómo esté, tráemela, ¿no? Creo como familia, todas las experiencias que hemos vivido nos han servido para bien. Creo también Dios ha trabajado en mi padre. Mi papá es un hombre muy duro y Dios también lo ha moldeado. Creo que mi papá también ha aprendido mucho de las experiencias que ha vivido conmigo y creo todo ha sido para bien, pero sobre todo para ir y dar testimonio y ayudar al que se ha caído, al que lo necesita, al papá que se endurece en decir,
Pues mi hija salió embarazada, la corro. Llega un consejo, por ejemplo, yo lo he escuchado de mi padre y le dice, no, ¿cómo la vas a correr si es tu hija? Al contrario, apóyala y recíbela. Va a ser señalada, va a ser, pero tú eres su padre y estás para apoyarla y aconsejarla y animarla y a sacarla adelante. Y yo creo que acá hay una parte bien importante, el ver que alguien juzga a tu papá. O sea, lo mejor al decir, ¿por qué la recibiste? ¿No? Al tener tu hija que pasó esto, que hizo esto, yo creo que él también como papá, hasta nos gustaría un día entrevistarlo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esas críticas? Si la congregación a ti no te apoyó, si la familia sangre no te apoyó, en ti, ¿qué pasó cuando tu papá te recibió? ¿Qué pasa con él? ¿Qué críticas recibe, no? Como la congregación, como la familia, ¿qué críticas puede recibir él y qué tanto él tiene que soportar por amor a la hija, ¿no? Jesús era criticado por hacer lo mismo, ¿no? Yo, la vivencia que tuvimos, mi papá sí fue muy fuertemente criticada al grado que le dijeron, deja tu iglesia y dedícate a tu casa. A ese grado llegaron. Puedo decir yo ahorita que mi papá sí lo llegó a pensar, pero también hubo hijos de parte de Dios que le hablaron para decirle, no, ese es tu lugar, te levantas, te fortaleces y sigues adelante, porque ese es tu ministerio. La gente piensa que mi papá nunca nos aconsejó, nunca estuvo para platicar con nosotros, nunca nos dedicó tiempo y por eso lo criticaban con él. No sabían la realidad que sí habló con nosotros, sí nos aconsejó, sí nos dijo. Pero la desobediencia de uno, la rebeldía de uno, es el que nos orilla a ser. Más que nada pues la presión de la iglesia, ¿no? El poder, el saber que ya está dolido su corazón por la situación de la hija, ¿no? Y después decir, ¿qué va a pasar con la congregación? ¿Cómo me va a juzgar la familia? ¿No? Entonces yo creo que ustedes que están escuchando, creo que esto no es nuevo, creo que esto lo sabemos todos, pero es algo que no se habla, es algo que no se dice, es algo que lo tenemos siempre escondidas por el lugar en el cual estamos, pero yo creo que hoy estamos aprendiendo. Y si usted ha sido uno de los que ha participado en la caída de un joven, de un pastor, aún también, de hijos de pastores, de hijos de líderes, creo que es el momento que se arrepienta porque estamos viendo un ejemplo bien claro a dónde pueden caer, a dónde pueden llegar. Gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia y hoy lo está contando. Pero se imagina, si no, cuántos están ya perdidos o cuántos están muertos realmente porque algún congregante, algún familiar tuvo esa semilla para decir, lo rechazo, ¿no? ¿Quiénes somos si nosotros no somos Dios para rechazar? ¿Quiénes somos si nosotros no tenemos autoridad para decir yo te perdono? No, el que primeramente nos tiene que perdonar es Dios y recibir el perdón y la gran misericordia de nuestro Dios. Amén. ¿Qué consejo le puedes dar tú a los hijos de pastores? Pues tú que eres hijo, hija de pastor, antes que todo, pues quiero decir que a mí no me enorgullece decir lo que acabo de contar. A vergüenza mía es que pasé todo eso, pero todo es para honra y gloria de Dios. Lo que te quiero decir es que creo aquí yo he aprendido a tomar las cosas positivas, las tomo, las negativas las rechazo. Y mi objetivo y el consejo que te quiero dar es que nos debe de importar más cómo Dios nos ve, qué es lo que Dios piensa de mí. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Él entregó a su único Hijo Jesucristo por amor de nosotros, que siendo aún pecadores, entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Cristo nos ama y es tan bueno, misericordioso, que dice su palabra que con la medida que juzguen, con esa misma medida igual a ellos van a ser juzgados. Entonces no nos preocupemos por eso. Yo sé que las palabras son hirientes y lastiman, pero nuestra meta es Jesucristo y no perdamos de piso que Dios no tiene la culpa de nada. Algo es muy cierto, que el único que da la salvación es Dios. Dice su palabra que Él nos va a dar la salvación.
Entonces yo creo que debemos estar más preocupados por nuestra salvación, cómo Dios me encuentra. No importa la situación, hasta dónde has caído, Dios te restaura, Dios te levanta. Dios no te juzga ni te señala. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo mal. Amén. Que Él lanza nuestros pecados a la más profunda de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. También dice su palabra que al corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Entonces, basta con tu corazón sincero y Dios está a la puerta. O sea, en cualquier momento que tú estés, donde quiera que te encuentres, no tienes más que creer que Dios está contigo. Él te va a restaurar. Sus tiempos de Dios son perfectos y Él nos hizo con un propósito, de servirle y agradarle a Él. Y allá ponen sus manos más, creo ganamos más bendiciendo a la gente que nos critica, que nos señala. Amén. Vamos a bendecirlos y que sea Dios el que tome el control de todo. Así que, jovencita, joven, hermano, hermana, si estás pasando por alguna situación y crees que no hay solución y podemos verlo. Pero yo quisiera preguntarte algo, hija. ¿Tuviste que meterte a algún grupo de rehabilitación o en algún lugar para que te apoyaran a quitar esa adicción? No fue necesario meterme en ningún grupo de rehabilitación. Fue suficiente la experiencia que tuve entre la vida y la muerte y el decirles, Dios, dame una nueva Amén. Oportunidad de vida. Y al ver que Dios me dio esa nueva oportunidad, es alguna oportunidad que no pienso echar a perder, no pienso menospreciar y quiero valorar. Y fue suficiente. O sea, no tuviste que ir a ningún centro de rehabilitación, solamente creerle a Dios. Solamente Dios. Aferrarte a sus promesas. Fue lo único que... Solo. Amén, porque muchas personas están buscando lugares, ¿verdad? Sí. A dónde irse, es que no es bueno y me dicen que ahí es bueno y que no es tan bueno, pero podemos ver que lo único que pudo haber sido es el creerle a Dios. Así es. Que te restauró y te quitó la ansiedad de todo eso. Así es. Y ahorita completamente. Puedo decir que gracias a Dios, pues me he mantenido firme, no tengo necesidad de nada. Al contrario, paso cerca de alguien que lo está consumiendo y hasta me da asco, o sea, no. Amén. Gracias. Y todo fue simplemente decirle hasta aquí basta, Dios. Y Él transformó todo, quitó todo y amén. Renovó todo. Ese es el poder. Ese es el poder de Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el poder que hace en el quien le cree y se apropia de sus palabras. Amén. ¿Qué consejo le puedes dar tu hija a los pastores que están pasando? Porque sabemos que todos estamos pasando, tenemos hijos, yo tengo mis hijos, también paso por situaciones, pero ¿qué consejo tú le puedes dar a los pastores? Que no se desanimen, que si están enfrente de un lugar es porque Dios así lo quiso, así Dios los dispuso. Y sobre todo, y lo más importante, que no pueden dar y aconsejar y enseñar a la iglesia o a otras personas si en su casa no están bien. Creo yo, primero están los hijos, primero está la esposa y después la congregación. Amén, así es. Vamos a leer algunos comentarios, amén. Los míos sí me los dice porque no puedo alcanzar a leer, no puedo ver. Vamos a leer algunos comentarios de quienes están conectados, si hay alguien que están conectados. A ver, por favor, si lo puedo, porque no. Dice Génesis Hernández, Dios las bendiga, mis guerreras hermosas, que el Señor las siga usando de gran manera. Amén, bendiciones, mi hermana Génesis. Los... Amén, aleluya. Amén, aleluya. ¿Sí? Vamos a leer algunos comentarios. Dice bendiciones, paz, esperando de Dios que siga mejor. Marco Ann Miranda Juan. Bendiciones, paz, esperando en Dios que siga mejor. Abba, le bendice un buen testimonio. Amén. Qué fuerte, bendecido día a todos. Génesis Hernández comparte, dice algo, mi tío es evangelista y mis primos andan mal. Él ora por ellos y por eso les digo, ellos tienen
más luchas, pero oremos por ellos, tienen más pruebas en su vida y no señalarlos. ¿No creen que hermosas y la gloria para Dios? Porque el Señor las usa de gran manera, nos ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Aquí hay de la manera que el pastor ora, ¿verdad? Oraba. Decía, Señor, háblale, ¿no? Donde quiera que él esté y eso llegaba, los folletos te llegaban los Así folletos es. porque la oración se escucha. Amén. ¿Sí? Dice Marco Ann Miranda Guan, es muy fuerte cuando Dios nos habla y saber cuando el Rey de los Reyes nos habla siempre que veamos a alguien con cierto semblante mal. Hay que Amén. hacer, por si quieres ser escuchado, compartir la palabra y darle el pan espiritual. Amén. Sí, siempre que veamos a alguien que está mal, ¿verdad? Pero a veces por el miedo de decir, híjole, se lo doy, no se lo doy, me lo vaya a rechazar. Amén. ¿Con quiénes te ministras? Dice Brian Acosta, ¿con quiénes te ministras en esos momentos sin afectar el testimonio del pastor? Amén. ¿Con quién te acercas si tu papá es el pastor? Si la iglesia te rechaza, la familia, aunque sea cristiana, también te rechaza. A veces, ¿con quién se ministra uno? Génesis Hernández dice, hermoso testimonio, eso los ayudará a muchos jóvenes perdidos. Dios tiene el poder sobre nuestras vidas. Dios le bendiga y la siga fortaleciéndome. Yo quiero, esta parte no la he mencionado, pero vuelvo a repetir, no es para sentirme orgullosa, pero quiero que veas hasta qué grado caí. A raíz de todo tuvo una consecuencia. Yo terminé endemoniada. Yo fui liberada cuando yo regreso de mi casa. Esta última vez que me fui de mi casa, regreso. Y mis papás empiezan a verme extraño. Empiezan a verme que yo estaba muy rara. Para esto yo regreso a mi casa un día sábado. El día domingo vamos a la iglesia. Y en el culto yo ya empezaba a sentirme extraña, incómoda. Entonces tenía muchas ganas de volver el estómago y salí a mitad de culto. No pasó nada, regreso al término del culto, del servicio. Una tía se acerca y me empieza a decir que tengo que cerrar puertas. Cuando ella me estaba explicando, me dice, ten mi Biblia, y su Biblia era como de este tamaño pequeño. Me lo pone sobre las manos y yo la sentí tan pesada que la Biblia se me cayó de las manos. Al día siguiente, mi mamá me dice, te veo rara, tú algo tienes. Esa fue en la mañana. Y yo le dije, no, no tengo nada. Me dice, mírame a los ojos. Y yo no la podía mirar a los ojos. Ese mismo tarde, de ese mismo día, mi papá le marca a mi mamá por teléfono y le pregunta que cómo yo estaba. Y mi mamá le dice, es que Ana está rara. Y mi papá le dice, al rato, yo la veo. Mi papá había ido a trabajar. En la noche nos reunimos a leer como familia la Biblia. Y me acuerdo mucho que y quiero que con esto vean qué tan poderosa es la palabra de Dios. Estábamos leyendo el libro de Génesis, la creación. Entonces nos rolamos por leer ciertos versículos de la Biblia en familia. Ajá. Y llegó mi turno de leer y me dice mi papá, te toca leer la Biblia. Por más intento que quise leer la palabra, no pude. No pude. Mi papá se da cuenta que ya empieza a ponerme más extraña, más rara, y se sienta al lado de mí. Cuando él se sienta al lado de mí, yo sentí algo fuerte, como un peso, algo súper pesado. Entonces mi papá agarra y me dice, trata de leer. Era la creación. O sea, ¿qué puede traer, no? De poderoso la creación, ¿no? Entonces mi papá agarra y me dice, ¿no puedes leer? Le digo, no, no puedo. Pero yo ya tampoco ya no lo podía voltear a ver, ya no. Yo lo veía así de reojo, ¿no? Y en eso mi papá hace esto. Trata de abrazarme. Ni siquiera me tocó, pero yo sentí como si algo cayera encima de mí súper pesado. Y fue cuando mi voz cambió totalmente y le dije, suéltame. No, pues yo ya estaba endemoniada. Esa misma noche mis papás hicieron liberación. Para esto yo ya escuchaba voces que me hablaban y me decían, salte, salte. Y no me daba miedo, me salía. Sí me salía en la noche, en la madrugada me salía de casa.
Y esa vez, pues mis papás empezaron a hacer liberación. Esa noche mi mamá se queda a dormir conmigo y yo tuve un sueño. Ese sueño, yo estaba en medio y alrededor de mí había fuego. Y atrás de ese fuego habían unas garrotas, así manos, no sé qué eran, como sombras oscuras que me querían agarrar a mí. Y en ese sueño alguien repetía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y cada vez que se repetía ese texto, la lumbre aumentaba e impedía que esas garras me agarraran. Entonces yo ahí decidí fortalecerme, porque es cierto cuando dice la palabra, cuando ya fuiste liberado, ya no llega uno ni dos, ya llega más fuertes. Entonces yo dije, ya no quiero esto más para mi vida, basta. Y decidí, ha sido un camino muy difícil, no ha sido fácil, pero con Dios todo es posible. Me ha costado mucho tener el hábito de leer mi Biblia, de orar constantemente, de ayunar, pero creo todo me sirvió para bien, para enaltecer el nombre de Dios y darme cuenta de lo poderoso que es Dios, que las promesas de Dios son fieles, las oraciones de los padres hacia nosotros, sus hijos. Dice Alejandra Castillo también: bendiciones, hermanas de Argentina, las escucho, bendigo su vida. Mi hijo fue mamá a los 15 años y yo separada ya de su papá. Cuando yo le conté lo que sucedía, que su hija estaba embarazada, se enojó mucho y notábamos y ya no nos congregábamos. Siempre la apoyé y por algo pasó. Yo estoy muy orgullosa de mi nieta. Después de 3 añitos de Sammy, llegamos a los pies de Cristo. Aún la acompaño y nos seguimos congregando. Ya son 6 años. Estoy muy feliz con Cristo. Todo se puede, amén. Amén. Ahí al parecer no la apoyó el varón, ¿verdad? Al parecer no, pero la mamá sí. La mamá sí. Ahí está. Oh, ¿qué dice? ¿Qué dice? Amén. Ahí está hablando está mandando mensajes su hermana, ¿cómo se llama? Pamela dice que estaría bien que entrevistaran a su papá porque ese testimonio trae poder. Amén. Podemos ver que creo que aquí todos estamos llorando. Amén. Creo que todos estamos con el sentimiento porque cuando Dios obra, eso es lo que hace. Amén. Eso es lo que hace y amén. San Juan Puentes dice: yo como cristiana y madre pasé una experiencia en mi familia. Una o la más chica de mis hijas hizo algo, ella sabe de Dios, pero no va a la iglesia. Y otra que se va a la iglesia la criticó y habló mal de ella con mucha gente y la señalaron, en mi opinión, muy injustamente, y ahora mirándolas Dios me confirma que estuvieron mal los que criticaron. Amén. Nos podemos dar cuenta. La crítica destruye, pero lo peor, mis amados, de verdad, no juzguemos, de verdad no juzguemos porque en eso vamos a ser hallados y es peor. Entonces, creo que en esta hora esta entrevista está tocando muchos corazones. ¿Por qué? Porque no estamos enalteciendo lo que ella hizo, estamos enalteciendo lo que Dios hizo en su vida y lo que Dios puede hacer en su vida de usted si usted se lo permite. Amén. Ella ha dicho, si me ha costado trabajo, claro que le ha costado trabajo, pero algo sabe que hay poder en Jesús y que ella se está aferrando hasta el día de hoy, se aferra. Pudo habernos dicho, sabe que no me entrevisten y no. ¿Sabe por qué? Porque este testimonio iba a impactar a muchos. Amén. Bueno, pues ahora yo te quisiera preguntar, hijo, ahora, ¿tú quisieras servir en la iglesia? ¿Tú quisieras trabajar en la obra de Dios? ¿Cuál es tu deseo? Hablando ministerialmente. En lo personal, mi deseo es arrebatar lo que Dios me dio, porque Amén. yo siempre he tenido palabra de Dios y quiero luchar por servirle a aquel que me dio la oportunidad de Amén. vivir otra vez, me rescató de la muerte, Así es. me rescató. A mí me tentaron y me amenazaron de muerte y el único que me libró fue Dios. Amén. Dios me sacó de las drogas, del alcohol, de la muerte, del hombre malo.
Amén. Y por gloria a Dios estoy aquí y ahora lo único que quiero es servirle todos los días de mi vida. Y el día que Dios me llame a cuentas, quiero estar preparada para irme con Él por la Amén. eternidad. Aquí una pregunta. Si nos comentas que la congregación no te apoyó, ¿crees que te den la oportunidad de poder ejercer ahí tu ministerio? Y si no te dan la oportunidad, ¿qué estás dispuesta a hacer? Pues yo creo que Dios cuando nos da un llamado, no importa quién se oponga, se va a cumplir porque se va a cumplir. Amén. Dios ya lo estableció. Entonces por ese lado estoy tranquila. Por otra parte, pues sí, por el hecho de ser mamá soltera y no tener un varón, pues creen que no soy apta para tomar un lugar. Pero yo creo que sí lo soy. Amén. Vemos muchos personajes en la Biblia los cuales Así es. fueron Oye, usadas. y bueno, aquí un poquito, tú has sido juzgada y criticada, pero pregunto, ¿tus hijos también han sido criticados y juzgados por ser hijos de una mamá soltera? Ay, desgraciadamente sí. Sí. Por el hecho de ser mis hijos, sobre todo ser la hija de quien, o sea, ya como que es una cadenita, ser la hija de quien soy, ellos ser la hija de una mujer soltera. Ellos ahorita yo puedo decir que ellos también desde que estuvieron en mi vientre recibieron palabra. Ellos ahorita, yo veo la promesa de Dios cuando yo le dije, Señor, que mis hijos desde pequeños te sirvan. Ahorita mi hijo el mayor tiene 18, el menor 14 y los veo sirviendo a Dios. Amén. En el grupo de alabanza de la iglesia. Y sí se han opuesto, los hermanos mismos se han opuesto por el hecho de ser hijos de una mujer que no tiene marido, una mujer, una mamá soltera. Sí les ponen obstáculos, pero yo se los recalco a mis hijos, no nos fijemos en lo que dicen ellos, Amén. sino si Dios, sí. Lo aprendiste, ¿verdad? Lo aprendí. Porque ahora vas a cuidar a tus hijos. Así es. Y ahora es, no critiquemos nosotros, no juzguemos. Si Dios les dio palabra de que ustedes le iban a servir, se va a cumplir. Y ustedes enfóquense en eso siempre con la humildad. Los pies en la tierra y siempre nuestro objetivo sirviendo y exaltando a Dios, que Él se lo merece todo. Amén. Yo creo que por algo el Señor te permitió pasar eso, porque hoy tienes que enseñarle a tus hijos para que cuando ellos estén pasando por esas críticas, por esos rechazos, con esas palabras sabias que tú has aprendido de parte del Señor, les levantes. Exacto, y sobre todo que ahora tengo presente que yo soy su ejemplo. Amén. Entonces, cuando ellos se me han querido desviar, les digo, mírense en este espejo. Son mis hijos y quiero lo mejor para ustedes. No quiero que cometan los mismos errores que yo cometí, no los quiero para ustedes. Entonces, Amén. A los pastores, ¿qué consejo les doy? Que, aunque, bueno, como veo que ya también escriben otros hermanos que no son pastores, pues la oración de los padres son de poder. Entonces no importa que tu hijo esté descarriado y a lo mejor ya te cansaste de tantas veces que le estás llamando la atención a tu hijo y no entiende y no obedece y no recapacita, créeme que tus oraciones no son en vano. Y tarde que temprano vas a ver tu oración contestada. Donde quiera que esté tu hijo, está cerca de ti, donde quiera que esté, créeme que siempre ponlo en la oración que alguien le hable de Dios. Amén. Vuelven a repetir las hermanas, un volante, una red social, pero que siempre alguien le dé una palabra de Cristo te ama. Y créeme que es real, o sea, es tan poderoso que Dios se manifiesta. Siempre apoya a tus hijos, siempre primero a tus hijos. Si no estás bien con tus hijos, con tu casa, no puedes estar bien con la iglesia, no puedes aconsejar. Si tu casa está, pues ahora sí se escucha mal, pero patas para arriba, ¿no? O sea, no puede ser. Primero es tu casa, tu familia, tus hijos y después los demás. Fíjense que es la importancia de dar un volante. Ustedes que dicen, quiero salir, pero me da temor, pero ¿cómo lo hago? Pues salga. Yo cuando voy al mercado, yo siempre traigo en mi bolsa, siempre traigo un folleto, siempre traigo un librito, un folleto, un tríptico, lo que sea, y el Señor siempre nos pone a alguien que se nos pone al parejo. Yo digo, es para él, es para él. Si me da permiso de hablarle, yo le hablo, pero si no, le digo, te regalo este folleto. Amén. Así que vean qué tan importante es salir a volantear,
qué tan importante es compartir la palabra, como bien decía mi hermana Ana, tanto en las redes sociales como ir y salir y compartir un folleto, porque no sabemos a cuántas personas podemos salvar con tan solo un volante. Y también ¿qué consejo les darías a las mamás solteras que tienen un ministerio? Las mamás solteras, pues que somos bendecidas. Yo lo veo, no tendré mi esposo carnal, pero mi esposo espiritual, sí. Amén. Es difícil, sí es muy difícil, vuelvo a repetir las críticas, los señalamientos, pero no te desanimes. Lo peor es alejarte de Dios. Eso es lo peor que podemos hacer, alejarnos de Dios. No todos tenemos la bendición, ni la dicha, ni la oportunidad de una segunda oportunidad. Entonces aprovechemos cada día de nuestras vidas para honrar a nuestro Dios. Él no nos ve, pero lo sentimos y sabemos que está presente en todo momento. Entonces, Dios, vuelvo a repetir, Dios no tiene la culpa de nada. Él nos escogió con el propósito de servirle y adorarle. Entonces, enfoquemos, que nuestro enfoque sea Dios, servirle, enaltecer su nombre. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios bueno, amoroso. Dios te ama. No, Dios te va a dar tu esposo. Él sabe sus tiempos. Amén. Pero yo el consejo que te puedo dar es que no escoges una persona común, sino escoge una persona con el cual tú puedas servirle, porque todos somos llamados para servirle a Dios. Entonces, pídele a Dios que te dé un hombre temoroso de Él primeramente. Temiendo a Dios, te va a saber amar a ti. Si no ama a Dios, no podrá amarte a ti. Entonces, bueno, pues aquí nos están pidiendo una segunda parte. ¿Quién es? Antonio. ¿Tu papá? Ah, ¿qué dice? Aquí Antonio, el pastor Antonio, bendiciones. ¿Qué dice, hija? No alcanzó. El pastor Antonio de Vida Nueva. Bendiciones, siervas del Dios Altísimo, que es todopoderoso en aquellos que le creen y le obedecen. Amén. Saludos y bendiciones. Ana, el Señor está contigo. Bendiciones, saludos y bendiciones a mi amada esposa Angélica Salazar. Amén, gracias. Bueno, pues aquí están todos apoyando y bueno, nos piden una segunda parte de este testimonio. Me gustaría que la segunda parte ya fuera con sus papás. Yo creo que hay poder en este testimonio y estaría muy bien. Lo vamos a programar. Ya sabemos que el pastor también se llama Antonio, su papá de mi hermana Anita. Sabemos que también tiene muchas actividades, pero bueno, pues vamos a ver que ahora sí que él nos dé fecha, ¿verdad? Para que pueda venir y podamos y nos pueda compartir. Yo creo que el testimonio de él también es impactante como padre. Tu mami Patti también yo creo tiene mucho que dar, que hablar y que enseñarnos a nosotras como pastoras. Amén. Porque también que podemos nosotros enseñar a aquellas mujeres que también están pasando por esas situaciones. Amén. Así es. Y algo que sí quiero que tengan en cuenta y no pongan límites, ni pretextos, ni excusas. Y esto lo dice la palabra, que de lo más vil y menospreciado, Dios nos ha llamado para grandes cosas. Entonces, no hay ningún obstáculo. Eres útil para Dios, eres alguien valioso e importante para Dios, porque fuiste comprada con su sangre preciosa. Amén. Bueno, pues, con toda tristeza ya llegamos al fin de este testimonio. Hay todavía más preguntas, hay más para que ampliarlo, pero yo creo que lo dejamos para la segunda parte. Hacemos un llamado en esta hora a la iglesia que sean realmente teniendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él que hacía cuando alguien caía, él qué consejo daba, cómo recibía a aquellos que estaban mal. Yo creo que por eso somos cristianos, ¿verdad? Porque queremos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Realmente un llamado con todo nuestro amor para toda la iglesia. Amén. No podemos juzgar, no podemos poner el pie. Amén. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con este texto cerramos. Amén. Así que si usted cree que está firme, mire que no caiga. Porque no sabemos que la vida da muchas vueltas.
Amén. Y hoy pudimos ver un testimonio que no se pudo levantar. Yo lo pude ver así por cuestión de que no hubo apoyo de parte de la congregación. Amén. Bueno, pues hoy les damos gracias. Hoy conocimos a una guerrera. Amén. Gracias. Porque tuvo la fuerza de venir a dar ese testimonio. Estamos nosotros aquí en Ciudad Azteca y ella viene desde Coajimalpa. Llegó aquí muy temprano. Así que era el anhelo de su corazón de compartir lo que Dios ha hecho en su vida y el poder del Dios en el cual ella conoce. Amén. Que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo a todas. Bendiciones.